Con un colega nuestro, Luis Carrera, meteorólogo chileno, pero que es el jefe de meteorología del Canal 51 de Miami, nuestra estación en el sur de la Florida. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Primero que todo, ¿has podido comunicarte con tu familia en Chile? Estábamos reportando que hay problemas con la comunicación en Chile en estos momentos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, la verdad es que la cosa está complicada en cuanto a comunicarse con Chile a esta hora. He estado desde por lo menos 2 o 3 horas atrás tratando de llamar tanto a teléfono fijo como a celular y no he logrado comunicarme con ellos por vías bastante alternas. He logrado saber que parte de la familia que vive en Santiago está bien, pero yo particularmente provengo de la zona que fue afectada por el terremoto de la 7ª región, la región del Maule, de Linares, y he estado llamando durante muchas horas y no he podido comunicarme con ellos. Luis, entonces quiero aprovechar que eres de esa zona. Está complicada la comunicación. Quiero aprovechar que eres de esa zona, Luis, para preguntarte sobre la ciudad de Concepción. Hemos hablado ya mucho de la historia, etcétera, pero cuéntanos un poco sobre esa ciudad, la infraestructura. Sé que es una ciudad colonial antigua, fundada en el año 1550, pero ¿qué nos puedes contar sobre esa ciudad y los alrededores, no? Bueno, como bien decías, es una ciudad bastante antigua, es muy vieja en Chile. Es la segunda ciudad, yo diría, más grande del país. Está ubicada en la 8ª región, junto al río Biobío. Es una ciudad bastante grande, una ciudad con mucha actividad, con una universidad muy importante en el país. Una ciudad que además, por así decirlo, está relativamente acostumbrada a tener este tipo de fenómenos sismológicos tan fuertes. Es una ciudad que recién yo creo que se va a empezar a saber la magnitud del desastre que quedó en esa gran ciudad en unas horas más cuando tenga más comunicación. Hasta ahora lo que hemos podido saber, podido comunicarme con Chile o saber de Chile, es que hay bastantes incendios, numerosas carreteras cortadas. La situación es un tanto caótica a esta hora en Concepción y como te comentaba, conforme vayan avanzando las horas seguramente se va a saber un resultado aún peor de lo que pasó en esa zona. Luis, mientras conversamos estamos viendo imágenes que están saliendo a través de Televisión Nacional Chilena de Concepción, un incendio bastante importante en una estructura. Varias cositas que quiero aprovechar que con tus conocimientos y tus profundos estudios que tienes en este tema. Vamos a hablar de la preocupación de los tsunamis, porque hay una alerta de tsunami que dice que se sintió además el temblor o este terremoto de Hawái a Japón. Hay una alerta de tsunami hasta partes de California. ¿Por qué tan grande el área que tiene que tener esta alerta de tsunami? ¿Y por qué ocurren los tsunamis o por qué podría ocurrir un tsunami después de un temblor? Bueno, yo creo que la dimensión o lo grande de la alerta es básicamente por lo fuerte que fue el terremoto. La intensidad del terremoto es enorme, 8.5. Recordemos que esto no es que... Es un 8.8, Luis, perdona que te corrija, pero son 8.8 según las autoridades. Bueno, peor todavía. Cuando hablamos de un terremoto, por ejemplo, de grado 6 y luego pasamos a un grado 7, no es que simplemente sea un grado más. La escala de esto es como logarítmica. La intensidad o los resultados de un terremoto aumentan mucho más que simplemente subir de 5 a 6, que subir de 6 a 7. La destrucción es mucho mayor conforme vaya aumentando, reitero, porque es como una gráfica logarítmica. El tsunami básicamente se puede provocar por el movimiento que hay en el fondo marino. Es como si ustedes tienen, por ejemplo, un lavatorio con agua, un tiesto, no sé, un balde, una cubeta con agua, y no la están moviendo. El agua en la superficie está tranquilita, todo parejito, planito. Y de pronto le dan un golpe a esa cubeta, van a ver que el agua se mueve y van a ver que se forman olitas dentro de la cubeta que van a ir a pegar a los bordes. Algo similar ocurre en el mar. Si movemos el fondo marino, el agua que está encima, por supuesto, también se mueve y las olas que se forman en la superficie van a impactar la zona costera. En el caso de Chile, en este momento, el fondo marino frente a las costas de Chile es bastante profundo. Así que, según indican los estudios, cuando hay un terremoto de esta magnitud, si va a haber un tsunami, ese tsunami ocurre en muy pocas horas después de que ocurre el terremoto. En otras palabras, por lo menos para las costas chilenas, el riesgo de tsunami, tengo entendido que ya fue descartado.
por lo menos en la costa de Chile, en la costa inmediata. Pero claro, las costas más alejadas, como podría ser en este caso California, Isla de Pascua en el centro del Pacífico, o también las costas de Japón o Hawái, por supuesto que aún estarían en riesgo. Pero básicamente esa es la historia. No sé si me habrás entendido el ejemplo de la cubeta y el agua. Oye, Luis, perfectamente, porque además es tan difícil, ustedes que lo estudian todos los días, pues lo entienden, pero nosotros que no estamos al tanto ni hemos estudiado esto, es muy difícil concebir de por qué un terremoto que ocurre en un epicentro en la Tierra puede causar un tsunami no solamente para ese país, sino para un país o áreas a miles de kilómetros de distancia. Así que es importante, y creo que visualmente lo hemos concebido, el tema de por qué un tsunami puede ocurrir. Ahora, lo que tú dijiste es bien interesante. El tsunami, el peligro de un tsunami para el área más allegada a donde ocurre el terremoto, en otras palabras, el lugar más cerca del epicentro, el peligro son de varias horas. Pero me imagino que mientras más lejos sea el lugar del terremoto, más tarde puede llegar un tsunami, si llega, ¿no? Exactamente, porque como con el ejemplo que te he dado recién, si se forma una ola por ese movimiento, la ola tiene que viajar muy poquito, si estamos hablando de la zona inmediatamente junto al lugar del epicentro, pero tiene que viajar mucho a las zonas más alejadas, y va a viajar, o sea, el agua no la va a detener nada, y esa onda que se va a generar puede viajar muchos kilómetros. Por eso es que está el temor de que en zonas alejadas, como puede ser California, como puede ser Isla de Pascua en el centro del Pacífico, o como puede ser las costas de Hawái, o más lejano todavía, sí puede ocurrir algo, y para que ocurra algo en esa posición sí que tendrían que pasar varias horas. Pues Luis, yo sé que muy gentilmente has aceptado la invitación de estar con nosotros. Sé que estás, como es natural, sumamente preocupado por tus seres queridos y que no has podido contactarte con ellos. Te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros aquí en esta cobertura especial, y te pido que por favor te mantengas en contacto con nosotros cuando hables con tu familia, que nos lo dejes saber, y también te pediría que pronto pudieras regresar para seguir dándonos un poco más de explicación de la forma que lo haces, de una forma tan sencilla y a la vez tan profunda, de lo que ocurre y por qué ocurren las cosas. Luis Carrera, el meteorólogo principal del Canal 51 de Miami. Muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros esta mañana. Vamos ahora a pedirle a nuestros colegas que restablecemos el contacto con Juan Carlos Gutiérrez, nuestro corresponsal en Chile, que estaba en Viña del Mar cuando ocurrió este terremoto en la ciudad. El epicentro fue en la ciudad de Concepción, la segunda ciudad más importante de Chile, y sin embargo Juan Carlos dice que lo sintió de una forma muy intensa, como lo sintieron millones de personas en todo el país, y además se sintió en otros países. Juan Carlos Gutiérrez, gracias por nuevamente estar con nosotros. ¿Tienes algunos detalles nuevos para agregar? El número de personas confirmadas muertas continúa en 78, ¿no? ¿Me escuchas? ¿Te escucho? Sí, te escucho. No, quería actualizar un poco información de los últimos momentos, que indica que cerca de exactamente son 10 personas las que han fallecido en el lugar del epicentro del terremoto, una cifra aparentemente benevolente, porque tú recién comentabas con el otro colega chileno que Concepción es una ciudad universitaria con una infraestructura vial bastante avanzada, pero las cifras reales de muertos se van a comenzar a saber en un par de horas más, cuando se empieza a saber la magnitud de los pequeños pueblos colindantes a esta capital, donde las estructuras de casas mayormente son de adobe. Hace unos minutos informábamos, incluso estábamos recibiendo una información desde el propio centro de Santiago, que varias casas ya han ido cayendo al suelo, luego de las réplicas, y donde efectivos de rescate y bomberos en estos momentos están tratando de sacar a estas familias que han quedado bajo estas casas que repito, son básicamente de adobe y no son las más modernas que hay, ¿no? Ahora, Juan Carlos, perdón, porque para establecer un poco, porque estás diciendo que ha habido reportes de casas derrumbadas en la capital chilena, o reportes de casas derrumbadas en Concepción.
en la capital chilena, en el propio centro de Santiago, donde es un barrio más antiguo, donde hay construcciones que son mucho más ligeras, son esas casas las que se han venido abajo en estos momentos y que hay por lo menos una decena de casas que ya han tenido la mala fortuna esas personas de que se les ha venido prácticamente todo. Afortunadamente